Es que en relación al mismo tema del reportaje que acabamos de ver nuevamente de Alejandra, también hay que hacer la reflexión que nos hemos estado haciendo con motivo de el aniversario número 2 del 18 de octubre y mañana el aniversario número 2 de la gran manifestación que movilizó inéditamente a más de 3 millones de personas en Chile, 1,5 millones en Santiago y otros. Solo en Santiago era 1,5 millones, una de las más grandes en décadas en el país. Exactamente, y me parece que ha sido muy ramplón este intento de separar los acontecimientos del 18 de octubre, que desde luego fueron violentos, con los acontecimientos del 25 de octubre, que fueron masivos y pacíficos. Porque lo que hemos tenido en estos 2 años es una concatenación de hechos que se han sucedido el uno al otro y cada uno es un derivado del anterior. Entonces es una especie de reduccionismo histórico tratar de hacer estas separaciones. Lo que hubo el 18 de octubre fue un estallido y los estallidos son violentos, son explosiones de malestar. Eso es lo que se produjo y se detona a partir de eso una conciencia general respecto de una serie de dimensiones del malestar. Pero la violencia y la delincuencia, que es otro fenómeno, tienen a la base ese malestar, tienen a la base un problema de exclusión social, un problema de anomia, que es la desorganización absoluta del tejido social, de la cohesión en comunidad, y eso es lo que provoca la irrupción de la delincuencia, a lo que además se ha añadido en el último par de años y particularmente con la pandemia, un nivel de desescolarización de jóvenes que son presa fácil, de además otro fenómeno que va creciendo, que es el narcotráfico. Entonces creo que la manera en que se ha tratado de politizar por el gobierno todo este fenómeno es justamente lo que no hay que hacer. Es una simplificación con un intento de utilización política, por supuesto en contexto de campaña presidencial, pero que simplifica a tal nivel el fenómeno que finalmente nos impide verlo, identificar las causas, que es la única manera no de justificarlo. Sí, por supuesto que hay que condenar la delincuencia y la violencia, esa es la obviedad más absoluta, pero la única manera de combatirlo es identificando sus causas, ir a la complejidad del fenómeno que hay detrás. Buscar una conversación de mayor peso respecto a la violencia, que no quepa duda, la violencia se condena, nadie quiere vivir en violencia y cuando hay violencia las personas que más la resienten, que menos preparadas están para vivir en violencia son las mujeres, son los niños, son las niñas. Nadie quiere vivir en la violencia y no cabe más que condenar la violencia. Pero además de condenar la violencia, es necesario comprender que es un fenómeno complejo y que por lo tanto la única manera de erradicarla va a ser analizándola. No se puede tener un diagnóstico simplón respecto a que basta con decir no a la violencia, que hay que decirlo, sino que es necesario analizar mejor el fenómeno. Yo creo que la académica Yanira Zúñiga tiene excelentes textos, lo mismo Katia Araujo, o sea, hay muy buen material que yo la verdad invito a leer para tener un diagnóstico que se haga cargo de la multiplicidad de factores, porque esa será la única manera de detenerlo. Quedarse simplemente en la consigna me parece que es muy... es pobre como manera de abordaje. Y es irresponsable. Mira, yo el uso político lo considero también absolutamente inoficioso, pero de alguna manera está dentro de una conversación que ya es pobre. La conversación, ¿no es cierto?, que hemos tenido un poco respecto a la política, yo creo. Pero peor aún me parece la simplificación por el gusto de simplificarla. O sea, es un fenómeno complejo y condenarlo es imprescindible, pero no es suficiente, se requiere mucho más. Se requiere comprender, analizar, estudiar, pedir inteligencia, reunirnos, conversar, debatir qué está ocurriendo, creo yo. Estando de acuerdo con ustedes, yo creo que una sociedad democrática también tiene que tener buenos equipos policiales que investiguen los delitos.
Y lo que pasa en Chile es que los delitos no se investigan. Se hace, y lo hemos visto en cientos y numerosos casos, que la policía en general sale a pescar, hace pesca de arrastre. Entonces lo que hace es controlar la identidad con los carnets y mete preso al que ya tenía algún antecedente. En el caso de las manifestaciones, al que agarra y lo encausa sin evidencias, sin la investigación previa necesaria para tener la certeza de que esa persona realmente cometió ese delito. Sabemos que el delito se cometió, que hubo un incendio, que se botó un semáforo, pero hay muy pocos casos en que la policía da buena cuenta de que hubo una investigación seria, desprejuiciada de cómo ocurrió ese delito. Y de ahí empieza una cadena en que, por supuesto, los que van presos son los sospechosos de siempre, en que normalmente hay personas que tuvieron un grado de participación menor en los delitos que se les acusa y se les acusa de lo más grave, o que ni siquiera estaban ahí, y hemos visto por causa del estallido numerosos casos de ese tipo, los clásicos montajes y todo. ¿Por qué ocurren los montajes? Es porque se toleran, porque hay formalizaciones, digamos, también al por mayor, en que va el fiscal, dice, no, aquí tenemos el parte carabinero, y el parte de carabinero es suficiente prueba para decretar prisión preventiva. Pero no hay ninguna evidencia de que ese carabinero que firmó ese parte realmente investigó el delito. Porque los carabineros que vemos en la calle no están investigando delitos, están reprimiendo la manifestación porque esa es la orden que reciben. Entonces, a mí me parece que es la justicia entera la que falla y la que por supuesto no da paz, esto que tú mencionabas. ¿Cómo vas a tener paz y tranquilidad de que tu hijo, cualquiera sea su condición socioeconómica, e incluso sus antecedentes penales previos, porque no se puede presumir que alguien, porque una vez estuvo preso por algo, es el culpable del delito? Entonces eliminemos la justicia, digamos, ¿para qué, digamos? Pero hagámoslo con el claro, hagámoslo así al tuntún, digamos, saquémoslo por sorteo, así total, ya se cometió un delito, va a cometer un delito después. Entonces, yo creo que ese tipo de justicia que tenemos, que no da garantías ni a los que son acusados de delitos, y tampoco te da garantía como sociedad de que realmente estás haciendo algo para detener, por ejemplo, el narcotráfico, que son investigaciones complejas, donde no solamente tiene que investigar al que vende papelillo en la esquina, sino que toda la organización económica, desde cómo se financia, a dónde va a dar la plata, cómo se lava esa plata y todo eso, no se hace. Claro, esa es la verdad, no se hace. No hay investigación judicial de delito. Entonces, cuando las autoridades dicen, condenemos la violencia, bueno, ¿cuál violencia? ¿La cometida por quién? ¿En qué circunstancias? ¿Probada con qué evidencias? Y eso es lo que yo creo que es la trampa en la que cae el sistema político. Es decir, bueno, condenamos ¿qué significa condenar la violencia? Más plata para carabineros. Eso es lo que significa. Más juguetes, más carros lanzaguas, más pistolas, más cuestiones. Pero para algunos, porque en Renca, por ejemplo, donde se produjo lo de Kaiser, hay un carabinero cada 1000 habitantes. Y esa no es la realidad de la policía en el barrio, en las 3 comunas. Claro. Entonces, lo que tenemos, desde luego, es que la policía es un actor de la violencia en Chile, por los métodos que ocupa, por la función que tiene, por, bueno, desde su ley orgánica, sus características militarizadas, etcétera. Pero además en Chile hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, una policía para ricos y una policía para pobres. El punto es que la delincuencia, más allá de la violencia, como incluso táctica de acción política que yo me acuerdo, las marchas de la CUT por años terminaban con esos pequeños grupos de coleros que hacían desmanes. Las romerías al cementerio los 11 de septiembre era lo mismo. Las tradiciones en Macul con Grecia era lo mismo. Pero aquí hay un fenómeno de desborde de delincuencia que tiene que ver con la desigualdad, la exclusión social, el factor de una policía completamente incompetente que se ha ido degradando además en ese aspecto, o por lo menos se ha ido desnudando esa degradación, porque probablemente era aún peor antes, y la corrupción en las instituciones. ¿Cómo vamos a pedirle a la ciudadanía probidad, honradez, si tenemos en el corazón de la moneda, en el corazón de la institucionalidad, a delincuentes?
en la policía cabezas policiales que han delinquido. Entonces, yo creo que siempre nos podemos pedir a todos probidad y podemos... Es que ¿sabes lo que pasa? Por supuesto, si todos queremos una sociedad de personas honradas, y yo creo que esencialmente las personas chilenos, chilenas, los pueblos de Chile, son esencialmente orientados a la bondad. El problema es que veamos qué sociedad hemos construido. Porque cuando tú tienes una doctrina del sálvese quien pueda, del ráscate con tus propias uñas, de lo que Tomás Julián ya el año 98 denominaba el ciudadano credit card, un pagador ordenado de las cuotas de sus créditos, pero que a la primera oportunidad, al primer estallido, claro, revienta que esa situación, ¿qué hace que esa persona honrada que paga sus cuotas al día de pronto se convierta en un bribón que entra a saquear un supermercado? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Porque ocurrió incluso en el terremoto de 2010, yo no sé si se acuerdan, pero hubo que declarar estado de excepción en Talca y Concepción porque se produjeron fenómenos de saqueos masivos. Solo por tomar uno de tus puntos, y ya se va viendo en esta conversación cuántas capas tiene, cuántas aristas tiene, cuánto necesitamos de conversación de calidad respecto a este tema. La ineficiencia en la persecución de los delitos era una cuestión que se estaba viendo desde mucho antes del estallido social, y me da la impresión de que en medio de la violencia que rodea la crisis social en Chile, está también que se exacerba esta falta de resultados, se exacerba esta ineficiencia que se venía arrastrando hace mucho tiempo, esta falta incluso de formación en aquellas instituciones que están dedicadas a investigar y esclarecer los delitos, y que se vuelve además más profunda porque es más masiva, porque está más extendida. Es una conversación en la que encuentro que estamos, en la que yo creo estamos todos y todas, y creo que no hay otra voluntad en el país. A mí me parece que es la de efectivamente terminar con la violencia, pero como se ha visto acá, eso pasa por tratar de entender cuáles son sus factores y tratar de ir buscando entonces cómo abordar cada uno de ellos.